Niña llama al 911. Solo duele la primera vez. La verdad destroza a todos. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo esto. Disfruta la historia. El viejo suelo de madera crujía bajo los pequeños pies de Emily mientras caminaba de puntillas por el pasillo, con cuidado de no despertar a la abuela Doris. La luz del amanecer se filtraba a través de las gastadas cortinas, proyectando largas sombras a través de su modesto hogar en Oak Ridge, Texas, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en la mayoría de los mapas. A los 7 años, Emily Matthews había dominado el arte del silencio. Sus coletas rubias rebotaban suavemente mientras se subía a la encimera de la cocina, estirándose para alcanzar el armario donde guardaban las pastillas de la abuela. El organizador de plástico tenía pequeños compartimentos etiquetados con los días de la semana. Lunes, susurró sacando cuidadosamente las dosis matutinas y colocándolas junto a un vaso de agua. Luego, venía el desayuno, algo simple que pudiera preparar sin usar la estufa. La abuela había sido muy clara con esa regla. Emily miró hacia el refrigerador, adornado con sus dibujos y un calendario marcado con círculos rojos alrededor de fechas importantes. La factura de electricidad sobre la encimera tenía un sello rojo que incluso Emily entendía que no era una buena señal. Cuando las tablas del suelo crujieron en el pasillo, Emily rápidamente se deslizó de la encimera y se alisó su camiseta grande que usaba como pijama. «Buenos días, abuela», dijo alegremente mientras Doris aparecía, con el cabello plateado sin peinar y la bata atada holgadamente alrededor de su delgada figura. «Emily, cariño, no deberías estar levantada tan temprano», dijo Doris, aunque ambas sabían que esta era su rutina. Su suave acento tejano a veces se arrastraba cuando estaba cansada. «Preparé tu desayuno, y tu medicina está aquí», respondió Emily, sacando una silla. Doris sonrió, profundizando las arrugas alrededor de sus ojos. «¿Qué haría yo sin mi pequeña ayudante?» Emily sonrió radiante, pero no pudo evitar notar cómo temblaban las manos de su abuela. Había aprendido a distinguir los buenos días de los malos antes de que la mayoría de los niños de su edad aprendieran a atarse los zapatos. Mientras comían cereal, Emily charlaba sobre un libro que estaba leyendo, evitando cuidadosamente temas que pudieran molestar a su abuela, como por qué no estaba en la escuela hoy, o por qué ninguno de los otros niños de su calle venía a jugar. A través de la ventana, Emily observaba a los niños del vecino esperando el autobús escolar con anhelo silencioso. Pero volvió su atención cuando Doris comenzó a toser. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Emily, alcanzando inmediatamente una servilleta. «Perfectamente, cariño». Doris palmeó la mano de Emily, pero sus ojos parecían distantes. Después del desayuno, Emily ayudó a Doris a sentarse en su sillón, arropando sus piernas con una delgada manta a pesar del calor de Texas que se filtraba por las paredes. El aire acondicionado había dejado de funcionar hacía semanas. «¿Por qué no ves tu programa?». «Yo limpiaré», sugirió Emily, encendiendo el viejo televisor. Mientras su abuela miraba la tele, Emily enjuagaba los tazones en el fregadero. Tenía un sistema para todo: platos, ropa, revisar las cerraduras por la noche. Estas no eran tareas para Emily, simplemente eran lo que necesitaba hacer. Mirando el teléfono en la pared, Emily recordó las instrucciones de su abuela. «Si algo no parece estar bien, llama pidiendo ayuda. Prométemelo, Emily». Emily lo había prometido, aunque esperaba nunca tener que hacer esa llamada. Su vida no era perfecta, pero era suya, y Emily entendía más de lo que cualquier niña de 7 años debería entender que a veces pedir ayuda significaba arriesgarse a que todo se desmoronara. Con los platos limpios, Emily tomó su gastada mochila. Dentro no había libros escolares, sino tesoros, crayones, un libro de biblioteca con retraso y un cuaderno donde registraba los buenos y malos días de la abuela.
Hoy sería marcado como aceptable. No genial, pero tampoco terrible. Solo otro lunes en la Atane, esquina olvidada de Oak Ridge, donde Emily cargaba con responsabilidades que ningún niño debería soportar, con una gracia tan natural que ni siquiera se daba cuenta de lo extraordinaria que era. Esa tarde, Emily estaba de pie junto a la ventana viendo pasar el mundo. Desde su pequeña casa, al final de la calle Maple, podía ver casi todo Oak Ridge. No es que hubiera mucho que ver. El restaurante local con su letrero de neón parpadeante, la escuela primaria a la que debería estar asistiendo, y filas de casas donde las familias vivían sus vidas normales. Normal, susurró Emily, presionando su pequeña palma contra el cristal. Había aprendido esa palabra en los libros, entendía su significado, pero nunca había sentido realmente su realidad. Al otro lado de la calle, los gemelos Johnson montaban sus bicicletas en círculos, riendo mientras su madre jardinería cerca. Emily saludó una vez, pero la señora Johnson rápidamente llevó a sus hijos adentro. Había estado sucediendo con más frecuencia últimamente. Vecinos apresurándose al pasar, evitando el contacto visual, conversaciones que se detenían cuando Emily se acercaba. Solo están ocupados, había explicado Doris cuando Emily preguntó por qué nadie hablaba con ellas más. Pero Emily notó cómo los ojos de su abuela no se encontraban con los suyos cuando lo decía. Emily se apartó de la ventana cuando escuchó el buzón sonar. Las cartas cayeron sobre el gastado felpudo, la mayoría en sobres de aspecto oficial con texto rojo, brillante que hacía temblar las manos de la abuela. Emily las recogió rápidamente, añadiéndolas a la creciente pila en la mesa del pasillo. Había revisado el correo de ayer mientras la abuela dormía, escondiéndolas de aspecto más aterrador en su escondite especial bajo una tabla suelta en su dormitorio. ¿Algún correo, cariño?, llamó Doris desde su silla. Solo publicidad, respondió Emily, sintiendo la pequeña mentira pesada en su lengua. Odiaba no decir la verdad, pero odiaba aún más las líneas de preocupación en la frente de la abuela. El reloj de la cocina marcaba las 3:15, hora de Mindovesi. La medicina de la tarde de la abuela. Emily llenó un vaso con agua y contó cuidadosamente las píldoras. Mientras las llevaba a la sala de estar, un golpe brusco en la puerta la hizo saltar, derramando agua en su camisa. «Yo abro», dijo Emily, colocando la medicina en la mesa lateral. A través de la mirilla vio al señor Peterson del banco. Sus visitas siempre dejaban a la abuela llorando después. «No hay nadie en casa», llamó Emily a través de la puerta. «Emily, sé que estás ahí. Necesito hablar con tu abuela», respondió el señor Peterson, su voz cansada pero amable. «Es importante». Emily cenó. Mordió el labio, mirando hacia atrás a Doris, que ahora dormitaba en su silla. «Está durmiendo. Puede volver mañana». Hubo un largo silencio, luego un suspiro. «El aviso en el correo explica todo. Solo asegúrate de que lo lea, ¿de acuerdo?» Emily observó a través de la mirilla cómo él colocaba otro sobre en su escalón y se alejaba con los hombros caídos. Rápidamente lo recogió, añadiéndolo a su colección secreta sin abrirlo. Más tarde, mientras la noche se instalaba sobre su pequeña casa, Emily preparó una simple cena de sopa y galletas. El refrigerador estaba casi vacío ahora, las alacenas albergando solo algunas latas. Mañana tendría que caminar hasta la tienda del señor García y usar el billete de emergencia de $5 que la abuela guardaba en su Biblia. «La cena está lista», anunció Emily, ayudando a Doris a llegar a la mesa de la cocina. «Eres una cocinera». «Maravillosa», sonrió Doris, aunque apenas tocó su comida. Mientras caía la oscuridad afuera, Emily siguió con su rutina nocturna. Cerrar las puertas, revisar las ventanas, preparar la ropa para mañana. Desde la ventana de su dormitorio, podía ver salas de estar iluminadas por todo el vecindario. Familias reunidas alrededor de mesas de comer, viendo televisión juntas,
viviendo esas vidas normales. Un destello de faros barrió su pared cuando un coche redujo la velocidad frente a su casa. Emily se agachó instintivamente, asomándose cautelosamente por encima del alféizar. Un sedán oscuro que no reconocía estuvo al ralentí un momento antes de seguir su camino. Emily se metió en la cama junto a su abuela, que ya estaba dormida. «Mañana será mejor», susurró, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. En la esquina olvidada de Oak Ridge, los secretos se acumulaban como el polvo. Y Emily Matthews los cargaba todos. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, mientras Emily medía cuidadosamente el café molido en la vieja cafetera. La abuela Doris siempre decía que una buena taza de café hacía que incluso los días más difíciles fueran soportables. Emily había aprendido a prepararlo perfectamente. No demasiado fuerte, con un chorrito de leche y media cucharadita de azúcar. «Lena, ¿eres tú en la cocina?», llamó Doris desde el dormitorio. Las manos de Emily se congelaron. Lena era el nombre de su madre. Estas confusiones habían estado ocurriendo con más frecuencia ahora. «Soy yo, abuela, soy Emily», respondió suavemente, llevando la taza humeante al dormitorio. «Te hice tu café». Doris estaba sentada al borde de su cama, ya vestida pero con los botones mal abrochados y su cardigan al revés. La confusión nubló sus ojos por un momento antes de que llegara el reconocimiento. «Emily, por supuesto, cariño, solo estaba soñando con tu madre, supongo». Emily colocó el café en la mesita de noche y arregló silenciosamente los botones de su abuela. Ninguna mencionó el error. «¿Qué día es hoy?», preguntó Doris bebiendo su café. «Miércoles», respondió Emily, aunque era jueves. El miércoles era día de biblioteca, y Emily sabía que a su abuela le encantaba su caminata semanal al pequeño edificio lleno de libros y aire acondicionado. Los 5 avisos de retraso escondidos bajo su cama sugerían que no habían ido en bastante tiempo. Pero hoy, Emily decidió que ambas necesitaban algo bueno. Después del desayuno, Emily ayudó a Doris a ponerse sus zapatos de salir y agarró su mochila. «No olvides tu tarjeta de biblioteca», le recordó Doris, tocando su propio bolsillo donde ya no existía ninguna tarjeta. El camino de 6 cuadras que una vez les tomaba 20 minutos ahora requería casi 1 hora. Doris se detenía frecuentemente, a veces para recuperar el aliento, otras veces porque parecía momentáneamente perdida, incluso en estas calles familiares. «Señora Matthews, Emily», llamó la señora Chen desde la puerta de su pequeña tienda. «No las he visto en siglos». Emily saludó educadamente, pero instó a su abuela a seguir adelante. La amabilidad de la señora Chen a menudo venía con preguntas incómodas sobre la escuela y las citas médicas. En la biblioteca, el aire fresco las recibió junto con la señorita Parker, la anciana bibliotecaria, que sonrió cálidamente a Emily. «Mi lectora favorita regresa», dijo, sus ojos dirigiéndose brevemente a Doris con un toque de preocupación. «Tus libros tienen un poco de retraso, querida». «Lo sé. Lo siento», susurró Emily. «La abuela no se ha sentido bien». La señorita Parker se acercó más. «No te preocupes por las multas. Solo disfruta de algunas historias nuevas». Mientras Doris se instalaba en una cómoda silla cerca de las grandes ventanas, Emily vagaba por los pasillos familiares, pasando sus dedos por los lomos coloridos. Los libros eran puertas a vidas normales, a aventuras lejos de facturas vencidas y horarios de medicamentos. Media hora después, Emily encontró a la abuela Doris de pie en medio de la biblioteca, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo encontrarla», lloró Doris, lo suficientemente alto como para girar cabezas. «No puedo encontrar a mi Emily». «Estoy aquí mismo, abuela», dijo Emily rápidamente tomando su mano. «Solo estaba escogiendo libros». Doris la miró con confusión vacía. «Tú no eres Emily. Emily tiene 7 años. ¿Dónde está mi nieta?»
La tranquila biblioteca pareció repentinamente silenciosa mientras los clientes fingían no mirar. Emily sintió calor subiendo a sus mejillas. «Vamos a casa, abuela», susurró, olvidando los libros que había seleccionado. «Te ayudaré a encontrar a Emily». Afuera, Doris se volvió más agitada. «Necesitamos llamar a la policía. Alguien se la ha llevado». Emily tragó saliva, luchando contra las lágrimas. «Mírame, abuela». «Soy yo, Emily. ¿Ves mis coletas? Me las trenzaste esta mañana». Algo brilló en los ojos de Doris, un momento de claridad rompiendo la niebla. «Emily, pero te veías tan diferente hace un momento». Pensé. «Está bien», dijo Emily, apretando la mano temblorosa de su abuela. «Vamos. A casa. Te haré tu sándwich favorito». Mientras regresaban lentamente, Emily notó un elegante auto negro estacionado frente a su casa. Un hombre en un traje elegante estaba sentado dentro, escribiendo en una libreta. Cuando las vio acercarse, encendió el motor y se alejó. «¿Viste a ese hombre?» «¿Abuela?», preguntó Emily. Pero Doris estaba tarareando suavemente para sí misma, ya perdida en otro tiempo, otro recuerdo que no incluía las crecientes sombras alrededor de su olvidada esquina de Oak Ridge. El golpe llegó exactamente a las 2:15 de la tarde siguiente. 3 golpes secos que hicieron saltar a Emily y a la abuela Doris levantar la vista de su rompecabezas con ojos sobresaltados. «¿Esperamos a alguien?», preguntó Doris, sus dedos arreglando nerviosamente su cuello. Emily negó con la cabeza. Nadie visitaba excepto el señor Peterson del banco, y él siempre venía los martes. Hoy era viernes. Estaba segura porque había marcado el calendario esa mañana. El golpe volvió, más insistente esta vez. «¿Debería contestar?», susurró Emily, ya moviéndose hacia la puerta. Doris asintió, sentándose repentinamente más erguida, alisando su cabello con manos temblorosas. «Debo verme terrible. Diles que iré enseguida». Emily se acercó a la puerta con cautela. Parándose de puntillas, miró por la mirilla y vio a un hombre alto en un traje impecable. No era el señor Peterson, sino alguien más joven con un maletín de cuero y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «¿Quién es?», llamó, manteniendo su voz firme como la abuela le había enseñado. «James Calloway, de Servicios Familiares», respondió el hombre, mostrando una credencial a la mirilla. «Estoy aquí para una revisión rutinaria de bienestar. ¿Está su tutor en casa?». Emily dudó. Había oído hablar de servicios familiares en 1900. Conversaciones susurradas en la biblioteca. Eran las personas que a veces se llevaban a los niños cuando las cosas no estaban bien en casa. «Mi abuela está aquí», finalmente respondió, abriendo el cerrojo pero dejando la cadena puesta. «¿Qué es una revisión de bienestar?». El hombre se agachó a su nivel, su sonrisa ampliándose. «Nada de qué preocuparse, cariño. Solo necesito hacer algunas preguntas y asegurarme de que todo está bien aquí. Es un procedimiento estándar». Algo en su voz demasiado suave hizo que el estómago de Emily se tensara. Pero antes de que pudiera responder, Doris apareció detrás de ella. «Deja entrar al caballero, Emily», dijo su abuela, su voz repentinamente más clara y fuerte de lo que había sido en semanas. «No tenemos nada que ocultar». A regañadientes, Emily desenganchó la cadena y retrocedió. El señor Calloway entró, su mirada recorriendo la sala con lo que parecía interés profesional, aunque Emily notó cómo sus ojos se detenían en la pila de correos sin abrir, los frascos de píldoras vacíos en la mesa lateral, las manchas de agua descoloridas en el techo. «Señora Matthews, ¿verdad?», preguntó, extendiendo su mano a Doris. «Un placer conocerla, me disculpo por venir sin avisar, pero hemos recibido algunas preocupaciones comunitarias». «¿Preocupaciones comunitarias?», repitió Doris, su confianza momentánea vacilando. «¿Sobre qué?». «Solo asuntos rutinarios», respondió suavemente, abriendo su maletín y sacando una carpeta. «¿Le importa si me siento?».
Emily se mantuvo cerca mientras el señor Calloway se acomodaba en su gastado sofá y comenzaba a hacer preguntas sobre la salud de Doris, sobre la educación de Emily, sobre sus rutinas diarias. Con cada pregunta, Emily se sentía más incómoda. Las respuestas de la abuela a veces divagaban o se contradecían, y la pluma del señor Calloway rayaba su papel con alarmante frecuencia. ¿Y quién es el médico principal de Emily?, preguntó, mirando desde sus notas. Dr. Reynolds, respondió Doris con confianza. El corazón de Emily se hundió. El Dr. Reynolds se había retirado hace 3 años. Ya veo, dijo el señor Calloway, haciendo otra nota. ¿Y cuándo fue su último chequeo? Mientras Doris luchaba por recordar, el señor Calloway se volvió hacia Emily con lo que parecía amabilidad. ¿Por qué no me muestras tu habitación mientras tu abuela piensa en eso? Emily miró a Doris, quien asintió, distraídamente, todavía tratando de recordar la fecha. Está arriba, dijo Emily con renuencia, guiando el camino. En su pequeña habitación con su papel tapiz descolorido y animales de peluche cuidadosamente organizados, el señor Calloway hizo diferentes preguntas, sobre comidas y amigos, sobre la frecuencia con que estaba sola. ¿Y alguna vez te sientes asustada aquí, Emily?, preguntó, bajando su voz casi a un susurro. Nunca, respondió Emily firmemente, aunque no era del todo cierto. Sí se sentía asustada a veces. Asustada por las facturas acumulándose. Asustada porque la abuela olvidara. Más, asustada de lo que podría pasar si alguien supiera cómo eran realmente las cosas. Cuando regresaron abajo, Doris estaba en la cocina preparando té con manos temblorosas. Solo unas pocas preguntas más, señora Matthews, llamó el señor Calloway, pero en lugar de seguir a Doris caminó hacia la mesa del pasillo y casualmente hojeó la pila de correo. Eso es privado, dijo Emily, apresurándose a su lado. El señor Calloway sonrió mirándola. Por supuesto, solo estoy haciendo mi trabajo, Emily. Alguien tiene que asegurarse de que las niñas como tú estén siendo atendidas adecuadamente. La forma en 1900 que lo dijo hizo que la piel de Emily se erizara, aunque no podía explicar por qué. Mientras se preparaba para irse 20 minutos después, el señor Calloway entregó a Doris una tarjeta. Presentaré mi informe, y es posible que necesite volver para una visita de seguimiento. Si necesita algo, por favor llame a este número. Después de que se fue, Emily cerró la puerta con llave y observó por la ventana cómo el señor Calloway se sentaba en su auto, escribiendo en su cuaderno tal como lo había hecho el hombre en el sedán negro. «Abuela», preguntó, volviéndose hacia Doris que parecía repentinamente exhausta. «¿Has visto al señor Calloway antes?» Doris frunció el ceño, la confusión nublando sus ojos. «¿Quién, querida?» «El hombre que acaba de estar aquí, de servicios familiares». «¿Alguien estuvo aquí?», preguntó Doris, genuinamente perpleja. «Debo haberme quedado dormida». Emily se aferró al pasamanos para estabilizarse. Algo estaba muy mal, y por primera vez en su joven vida, no estaba segura de poder solucionarlo sola. Emily no podía dormir esa noche. Cada crujido de la vieja casa, cada coche distante que pasaba la hacía sentarse y escuchar. La visita del señor Calloway había dejado una sombra sobre su hogar que Emily no podía nombrar exactamente, pero sentía con cada fibra de su ser. En el tenue resplandor de su luz nocturna, sacó su cuaderno especial de debajo del tablón suelto. Pasando páginas llenas de horarios de medicación y fechas de pago de facturas, encontró una página limpia y escribió: «Señor Calloway, servicios familiares». Luego añadió una fila de signos de interrogación. Algo en su credencial parecía diferente de las identificaciones usadas por las enfermeras en la clínica médica de la abuela. ¿Y por qué no había dejado ningún documento? Cuando el señor Peterson venía del banco, siempre dejaba papeles para que la abuela firmara. Un suave murmullo desde la habitación de la abuela
llamó la atención de Emily. Caminando por el pasillo, encontró a Doris sentada en la cama, hablando con alguien que no estaba allí. No, no puedes llevártela, decía Doris. Su voz inusualmente firme. Le prometí a Lena que la mantendría a salvo. «¿Abuela?», susurró Emily acercándose con cautela. «¿Con quién estás hablando?». Doris se volvió, sus ojos abiertos con miedo. «Él va a volver, Emily. El hombre con la sonrisa fría. Quiere llevarte». El corazón de Emily martilleaba en su pecho. Solo fue una revisión rutinaria, ¿recuerdas? De servicios familiares. No, insistió Doris, agarrando la mano de Emily con sorprendente fuerza. Escúchame, puede que olvide cosas, pero recuerdo rostros, y su rostro. Lo he visto antes, en el periódico, algo no estaba bien. Emily se sentó al borde de la cama, un escalofrío desconocido recorriendo su columna. La mente de la abuela a menudo confundía cosas, mezclaba tiempos y lugares, pero había una lucidez en sus ojos ahora que Emily no podía ignorar. «¿Qué deberíamos hacer?», preguntó Emily, sintiéndose repentinamente, muy pequeña y muy joven. El agarre de Doris se relajó ligeramente. «El número de teléfono de emergencia. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Si algo no se siente bien, llama pidiendo ayuda», terminó Emily. El número estaba grabado en su memoria, 911. ¿Pero qué diría? ¿Que un hombre de servicios familiares había visitado y hecho preguntas? Eso no sonaría como una emergencia para nadie más que para ellas. «No creo que me creerían, abuela». Doris tomó el rostro de Emily con manos temblorosas. «Confía en tus instintos, dulce niña. Algo no está bien. No puedo explicar cómo lo sé, pero lo sé». Después de que Doris finalmente se volvió a dormir, Emily regresó a su habitación y se paró junto a la ventana, observando la calle vacía abajo. Su casa estaba al final de la calle Maple, parcialmente oculta por un roble crecido. «Perfecto para la privacidad», siempre decía la abuela. Pero esta noche, esa privacidad se sentía más como aislamiento. En la distancia, Emily notó un coche estacionado bajo una farola, el mismo sedán negro de antes. Mientras observaba, la luz interior iluminó brevemente al conductor. El señor Calloway, con el teléfono pegado a su oreja, vigilando su casa. Emily retrocedió. De la ventana, su corazón latiendo fuertemente. Agarró el viejo celular de su abuela de su cajón, el que guardaban para emergencias, con apenas suficientes minutos para llamadas importantes. Su pulgar se cernía sobre el teclado, las palabras de la abuela resonando en su mente. «Confía en tus instintos». Algo no estaba bien, y Emily Matthews tenía una decisión que tomar. He traducido los 5 primeros capítulos al español, manteniendo el tono emocional y narrativo de la historia original. La traducción preserva todos los elementos de la trama y las interacciones entre los personajes, adaptando naturalmente las expresiones al español, mientras mantiene la esencia de la historia. ¿Te gustaría que continúe con la traducción de más capítulos? La mañana llegó con nubes grises y truenos distantes. Emily apenas había dormido, con el teléfono celular apretado en su mano toda la noche, su mente acelerada por la indecisión. Había observado el sedán negro hasta casi la medianoche antes de que finalmente se alejara, dejando la calle vacía pero sus miedos intactos. Ahora, mientras preparaba la medicina matutina de la abuela, Emily notó algo preocupante. El organizador de Medium Desintox píldoras parecía diferente. La disposición de las pastillas coloridas no era como recordaba haberlas organizado. ¿Había estado la abuela tomando pastillas extra? ¿O alguien más las había tocado? «Buenos días, rayito de sol», llamó Doris, entrando a la cocina. Parecía alegre. La claridad de la conversación de anoche no se encontraba por ninguna parte. «¿Qué hay para desayunar?». Emily estudió el rostro de su abuela, buscando cualquier señal de enfermedad o comportamiento inusual. «¿Cómo te sientes, abuela?». «Perfectamente bien», respondió Doris,
aunque sus manos temblaban más de lo habitual al alcanzar su taza de café. Durante el desayuno, Emily observó a su abuela de cerca. Doris tarareaba suavemente, ocasionalmente mirando por la ventana con una expresión vacía, antes de volver a la conversación como si nada hubiera pasado. No era un comportamiento inusual para ella, pero, después de la visita de ayer y la advertencia de anoche, todo parecía significativo. Después de ayudar a la abuela a instalarse en su sillón con un álbum de fotos, Emily se retiró a la cocina. La tarjeta de presentación que el señor Calloway había dejado estaba sobre la encimera. Dudando, la recogió y la examinó. James Calloway, Servicios Familiares, decía, con un número de teléfono debajo. La tarjeta era brillante y de aspecto profesional, pero el logotipo en la esquina no coincidía con el que había visto en cartas gubernamentales que a veces recibían. La mirada de Emily se desvió hacia él y... Teléfono en la pared. Pensó en el teléfono celular de emergencia arriba, el número 911 que había memorizado, y el coche del señor Calloway vigilando su casa en la oscuridad. Si algo no se siente bien, llama pidiendo ayuda. La abuela siempre había dicho. Respirando profundamente, Emily alcanzó el teléfono y marcó la llamada más importante de su joven vida. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz femenina. La garganta de Emily se tensó. Ahora que el momento había llegado, no estaba segura de qué decir. ¿Cómo podía explicar un sentimiento, una sospecha? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, insistió la operadora. Mi nombre es Emily Matthews, dijo finalmente, su voz pequeña pero determinada. Vivo en el 1423 de la calle Maple con mi abuela, Doris Matthews. Un hombre vino a nuestra casa ayer diciendo que era de servicios familiares, pero algo no se siente bien. Estaba observando nuestra casa anoche desde su coche. ¿Estás en peligro ahora mismo, Emily?, preguntó la operadora, su tono cambiando a una preocupación gentil. No lo sé, admitió Emily con lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. La abuela dijo que lo reconoció de algún lugar malo, pero a veces olvida cosas. Su tarjeta no parece correcta, y nuestras píldoras se ven diferentes. Hubo una breve pausa. Emily, eres muy valiente por llamar. Voy a enviar a un oficial para que los revise a ti y a tu abuela. ¿Puedes quedarte en línea conmigo hasta que lleguen? El alivio inundó a Emily, seguido rápidamente por miedo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si esta llamada lo cambiaba todo? Sí, susurró, observando a su abuela a través de la puerta, sin darse cuenta de que con una llamada telefónica, Emily acababa de poner en marcha eventos que alterarían para siempre su tranquila vida en la esquina olvidada de Oak Ridge. Afuera, los truenos retumbaban más cerca mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Luces rojas y azules destellaban contra las paredes de la sala cuando el coche de policía se detuvo afuera. Emily observaba desde la ventana, la operadora del 911 todavía en línea, ofreciendo tranquilidad con voz firme. Los oficiales están aquí ahora, dijo Emily al receptor. Gracias por quedarte conmigo. Hiciste lo correcto, cariño, respondió la mujer antes de desconectar. Dos oficiales se acercaron a la puerta principal. Un hombre alto, con ojos amables y una mujer más joven con el cabello recogido en un moño apretado. Sus uniformes estaban impecables, oficiales, nada como el traje demasiado perfecto del señor Calloway. La oficial femenina llevaba un bolso médico. Emily abrió la puerta antes de que pudieran llamar, no queriendo sobresaltar a la abuela Doris, que se había quedado dormida en su sillón. ¿Eres Emily?, preguntó la oficial femenina, agachándose al nivel de sus ojos. Emily asintió, sintiéndose repentinamente muy pequeña. ¿Son policías de verdad? La mujer sonrió suavemente, mostrando su placa. Soy la oficial Chen, y este es el oficial Rodríguez. Estamos aquí porque hiciste una llamada muy valiente. Desde su sillón,
Doris se agitó. Emily, ¿quién está en la puerta, querida? Es la policía, abuela, explicó Emily, guiando a los oficiales a la sala de estar. Los llamé por el señor Calloway. El oficial Rodríguez se presentó a Doris mientras la oficial Chen le pedía tranquilamente a Emily que le mostrara las píldoras que había mencionado por teléfono. En la cocina, Emily señaló el organizador de píldoras. ¿Ves? Son diferentes, susurró. Esta rosa debería ser blanca, y se supone que hay 2 azules, no 3. La oficial Chen examinó los medicamentos cuidadosamente, su expresión neutral pero sus ojos alerta. ¿Quién tiene acceso a la medicación de tu abuela, Emily? Solo yo y la abuela, y los médicos, supongo. ¿Y este señor Calloway? ¿Entró en la cocina? Emily pensó hacia atrás. No. Pero estuvo solo en la sala de estar por unos minutos cuando me pidió que le mostrara mi habitación. Algo destelló en los ojos de la oficial Chen, una ira rápida y controlada que suavizó antes de que Emily pudiera estar segura de haberla visto. En la sala de estar, el oficial Rodríguez estaba haciendo preguntas amables a Doris sobre la visita del señor Calloway, escribiendo en su libreta mientras ella hablaba. A diferencia del señor Calloway, quien parecía enfocarse en las deficiencias de la casa, el oficial Rodríguez mantenía contacto visual con Doris, asintiendo alentadoramente cuando ella luchaba por recordar detalles. Señora, ¿tiene algún documento que el señor Calloway podría haber dejado? Preguntó. Solo la tarjeta, intervino Emily, recuperándola del mostrador de la cocina. El oficial Rodríguez la examinó, intercambiando una mirada significativa con su compañera. Señora Matthews, no tenemos a ningún James Calloway trabajando para servicios familiares en este condado. La habitación se quedó muy quieta. Emily sintió su corazón latiendo en sus oídos. Sin embargo, continuó, hubo una noticia el mes pasado sobre un hombre que se hacía pasar por funcionarios gubernamentales para acceder a hogares de residentes ancianos. Lo sabía, susurró Doris repentinamente lúcida. Reconocí su rostro del periódico. La oficial Chen se arrodilló junto a Emily. Mencionaste que estaba observando tu casa anoche. ¿Puedes describir el coche? Mientras Emily detallaba el sedán negro, el oficial Rodríguez habló tranquilamente por su radio. Afuera, otro coche de policía silenciosamente se detuvo. Vamos a tener algunos oficiales cerca esta noche, explicó la oficial Chen. Y un trabajador social real vendrá mañana para ayudar a resolver las cosas. Los hombros de Emily se hundieron de alivio, pero también de aprensión. Un trabajador social real vería cómo eran realmente las cosas, las facturas, la confusión de la abuela, sus circunstancias cada vez más difíciles. Como leyendo sus pensamientos, el oficial Rodríguez dijo suavemente, Emily, hiciste exactamente lo correcto. Lo más importante es mantenerlas a ti y a tu abuela seguras. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que el pesado peso de la responsabilidad se levantaba ligeramente de sus pequeños hombros. Ya no estaba sola. Pero mientras los oficiales se preparaban para irse, prometiendo volver pronto, Emily no pudo evitar preguntarse qué traería el mañana. Estaban a salvo del señor Calloway, pero ¿qué hay de todos los otros peligros? El refrigerador vacío, las facturas sin pagar, la memoria desvaneciente de la abuela. La tormenta afuera había pasado, pero Emily sabía que otro tipo de tormenta estaba apenas comenzando. La verdadera trabajadora social llegó puntualmente a las 9 de la mañana siguiente. La señora Winters no se parecía en nada al señor Calloway. Tenía ojos amables, zapatos sensatos y una voz que le recordaba a Emily a su maestra de jardín de infantes. Llevaba un maletín de cuero gastado en lugar de uno elegante, y mostró sus credenciales inmediatamente, incluso dejando que Emily examinara el sello oficial. «Tienes buen ojo para los detalles, Emily», dijo la señora Winters, pareciendo genuinamente impresionada mientras Emily señalaba los elementos holográficos en su credencial. Durante las siguientes 2 horas,
La señora Winters habló con Doris mientras Emily se sentaba cerca, respondiendo preguntas cuando se le pedía, pero mayormente observando a su abuela luchar por mantener la compostura. Cuanto más hablaban, más aparente se volvía la confusión de Midway. Doris, mezclando fechas, olvidando eventos recientes, ocasionalmente mirando a Emily para respuestas que una abuela debería saber. «Emily, ¿te importaría mostrarme tu cocina?», preguntó la señora Winters durante un momento en que Doris miraba un viejo álbum de fotos, momentáneamente distraída. En la cocina, la señora Winters abrió el refrigerador y las alacenas, tomando notas sin comentarios. Emily observaba nerviosamente, de repente viendo su hogar a través de los ojos de un extraño. Los estantes casi vacíos, los avisos vencidos magnetizados al refrigerador, el taburete improvisado que Emily usaba para alcanzar el fregadero. «Cuidas excelentemente a tu abuela», dijo la señora Winters, su voz amable pero sus ojos tristes. «Nos cuidamos mutuamente», corrigió Emily, levantando ligeramente la barbilla. La señora Winters asintió. «Eso está muy claro. Pero, Emily, hay algunas preocupaciones que debo abordar. Tu abuela necesita atención médica que no está recibiendo y...» «Vamos al médico», interrumpió Emily, «cuando podemos permitírnoslo». «Entiendo. Y eso es parte de lo que me gustaría ayudar». La señora Winters se arrodilló al nivel de Emily. «Hay programas que pueden ayudar a tu abuela a recibir la atención que necesita». Algo en su tono hizo que el estómago de Emily se tensara. «¿Qué tipo de programas?». Antes de que la señora Winters pudiera responder, un fuerte estrépito vino de la sala de estar. Corrieron para encontrar a Doris en el suelo, el álbum de fotos esparcido a su alrededor. «Solo estaba tratando de mostrarle la foto de Lena», dijo Doris con lágrimas, pareciendo desorientada. «Mis piernas simplemente cedieron». En minutos, una ambulancia llegó. Los paramédicos fueron amables pero eficientes, revisando los signos vitales de Doris y ayudándola a subir a una camilla a pesar de sus protestas. «Es solo una precaución, señora Matthews», explicó uno. «Queremos asegurarnos de que no se haya lesionado cuando se cayó». «Emily viene también», insistió Doris, alcanzando a su nieta. La señora Winters dio un paso adelante. «Emily puede reunirse con nosotros en el Mina de Centos Hospital. Necesito reunir algunas cosas para ambas primero». Emily observó con creciente pánico cómo se llevaban a su abuela. «Necesito ir con ella. Se confunde en lugares nuevos». «Emily», dijo la señora Winters suave pero firmemente, «prometo que iremos al hospital muy pronto. Pero primero, necesito que empaques una pequeña bolsa, pijamas, cepillo de dientes, tal vez un peluche favorito». La implicación golpeó a Emily como un golpe físico. «No me quedaré en el hospital con la abuela, ¿verdad?». La expresión de la señora Winters era compasiva pero resuelta. «Solo por un tiempo te quedarás con una familia de acogida mientras nos aseguramos de que tu abuela reciba la atención adecuada. Es temporal, Emily, solo hasta que resolvamos las cosas». Lágrimas llenaron los ojos de Emily. «Pero ¿quién le recordará tomar su medicina? ¿Quién la ayudará cuando se confunda? Me necesita. Y aún te tendrá», prometió la señora Winters apretando la mano de Emily. «Pero en este momento ambas necesitan más apoyo del que pueden darse mutuamente. ¿Entiendes?». Emily asintió, aunque su corazón se rebelaba contra la idea. Arriba, empacó mecánicamente su mochila. Pijamas, cepillo de dientes, el conejo de ciento, peluche que la abuela le había dado años atrás. Como ocurrencia tardía, deslizó su cuaderno especial en un bolsillo lateral. Mientras se preparaban para irse, Emily echó un último vistazo al único hogar que había conocido, la esquina olvidada de Oak Ridge, donde ella y la abuela habían creado su propio mundo, por imperfecto que fuera. «¿Volveré?», preguntó, su voz pequeña. La señora Winters dudó lo suficiente para que Emily entendiera que nada volvería a ser lo mismo.
Tomemos esto un día a la vez, finalmente dijo, guiando suavemente a Emily hacia un futuro incierto que había comenzado con una sola y valiente llamada telefónica. La sala de espera del hospital olía a antiséptico y revistas viejas. Emily se sentó con su mochila apretada contra el pecho, observando a la señora Winters hablar en tonos bajos con un médico en el pasillo. Sus ocasionales miradas en su dirección le decían a Emily que estaban discutiendo sobre ella y la abuela Doris. Después de lo que pareció horas, la señora Winters regresó, acomodándose en la dura silla de plástico junto a Emily. ¿Puedo ver a la abuela ahora?, preguntó Emily por tercera vez. Pronto, prometió la señora Winters. Los médicos están realizando algunas pruebas, pero tengo algunas noticias que necesito compartir contigo primero. Emily se preparó, reconociendo el tono cuidadoso que los adultos usaban al entregar información difícil. La policía ha estado investigando al señor Calloway, comenzó la señora Winters, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Resulta que no es de servicios familiares en absoluto. Su verdadero nombre es Edward Morton, y ha estado fingiendo ser un funcionario para acceder a hogares donde viven personas ancianas. ¿Por qué?, preguntó Emily, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Estaba buscando hogares donde pudiera... La señora Winters hizo una pausa. Aprovechar situaciones vulnerables. En algunos casos robaba medicamentos u objetos de valor. En otros, identificaba hogares que podrían ser objetivos fáciles para crímenes más serios. La mente de Emily recordó las píldoras alteradas, el coche vigilante, la forma en que el señor Calloway, el señor Morton, había estudiado su casa con ojos calculadores. Tu llamada telefónica lo detuvo, Emily, continuó la señora Winters, con una nota de admiración en su voz. La policía lo arrestó anoche. Encontraron evidencia conectándolo a varios otros casos. Tu valentía protegió no solo a ti y a tu abuela, sino también a otras familias. Una mezcla compleja de emociones arremolinaba en el pecho de Emily. Orgullo por haber confiado en sus instintos, miedo por lo cerca que habían estado del peligro, y una creciente conciencia de que el mundo contenía amenazas que nunca había considerado. Hay más, dijo la señora Winters, tocando suavemente la mano de Emily. Cuando la policía comenzó a investigar, descubrieron algo importante. Tu abuela debería haber estado recibiendo visitas regulares de un trabajador social real por más de un... Emily frunció el ceño. Nadie vino nunca excepto el señor Morton. Exactamente. Hubo un error en el sistema, un error administrativo. Tu caso fue marcado como inactivo cuando debería haber sido alta prioridad. Todos los servicios de apoyo a los que tu abuela tenía derecho, visitas de atención domiciliaria, entregas de comidas, transporte a citas médicas, nada de eso fue proporcionado. Emily luchaba por entender. ¿Quieres decir que alguien debería haber estado ayudándonos todo este tiempo? La señora Winters asintió, su expresión dolorida. El sistema les falló a ambas, Emily, y lo siento. Mucho, mucho por eso. Antes de que Emily pudiera responder, una enfermera apareció en la puerta. Señora Winters, la doctora Patel quisiera hablar con usted sobre la señora Matthews. ¿Puedo ir también?, preguntó Emily, ya de pie. Después de un momento de duda, la señora Winters asintió. Sí, creo que es apropiado. En una pequeña sala de consulta, la doctora Patel, una mujer con ojos amables y modales enérgicos, explicó que Doris había experimentado una caída menor, pero también mostraba signos de deterioro cognitivo significativo y desnutrición. Nos gustaría mantenerla unos días en observación y para ajustar sus medicamentos, explicó la doctora Patel. También está mostrando síntomas consistentes con demencia moderada, lo que podría explicar algunos de los problemas de memoria que has notado. Emily sintió que el mundo se inclinaba bajo ella. Demencia. Había escuchado la palabra antes, pero siempre
había alejado la posibilidad de que pudiera explicar la creciente confusión de la abuela. ¿Podemos verla ahora?, preguntó Emily, su voz apenas por encima de un susurro. La doctora Patel sonrió. Por supuesto, ha estado preguntando por ti. En una habitación privada, Doris yacía apoyada contra almohadas, viéndose más pequeña y frágil de lo que Emily jamás la había visto. Pero sus ojos se iluminaron cuando Emily entró. «Ahí está mi niña», dijo, extendiendo sus brazos. Emily se apresuró adelante, enterrando su rostro contra el hombro de su abuela, respirando el familiar aroma a jabón de Minos, lavanda y hogar. «Lo siento», susurró Emily. No sabía qué más hacer. Doris acarició su cabello con una mano temblorosa. «Hiciste exactamente lo correcto, mi valiente niña. Exactamente lo correcto». Mientras se abrazaban, Emily se dio cuenta de que su llamada telefónica había hecho más que detener a un criminal. Había retirado involuntariamente la cortina sobre un sistema que las había olvidado, revelando tanto sus fallos como, quizás, la posibilidad de la ayuda que habían necesitado todo el tiempo. La casa de los Peterson parecía algo sacado de un programa de televisión. 2 pisos con cinto, contraventanas azules, un porche envolvente y jardineras rebosantes de flores coloridas. Estaba a solo 5 millas de la casa de la abuela, pero bien podría haber sido otro planeta. «Aquí estamos», dijo la señora Peterson alegremente mientras le mostraba a Emily una pequeña habitación con paredes amarillas recién pintadas. «Espero que estés cómoda». Emily asintió educadamente, aferrando su mochila contra su pecho. Esta era su tercera noche lejos de la abuela Doris, quien permanecía en el hospital en observación, según la señora Winters. La separación se sentía como un dolor físico en el pecho de Emily. «La cena es a las 6», continuó la señora Peterson flotando en la puerta. «Mi esposo está haciendo su famosa lasaña». «¿Te gusta la lasaña, Emily?» «Sí, señora», respondió Emily automáticamente, aunque no podía recordar la última vez que había comido lasaña, o cualquier comida que no hubiera preparado ella misma. Cuando la señora Peterson finalmente se fue, Emily se sentó al borde de la cama, sintiendo la extraña suavidad del colchón nuevo debajo de ella. Todo aquí era limpio, ordenado, abundante. El refrigerador abajo estaba repleto de comida, el baño tenía toallas esponjosas y jabones elegantes con forma de conchas marinas. No había avisos vencidos en el mostrador, ni frascos de píldoras vacíos, ni reparaciones improvisadas mantenidas con cinta y esperanza. Emily debería haberse sentido aliviada. En cambio, la culpa la carcomía. Mientras ella dormía en esta cómoda cama, ¿dónde estaba la abuela? Estaba asustada, confundida. ¿Sabía el personal del hospital que le gustaba la televisión a bajo volumen para ayudarla a dormir? Sabían que a veces olvidaba dónde estaba en medio de la noche. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Lily, la hija de 10 años de los Peterson, asomó la cabeza por la puerta. «Mamá dijo que te dijera que es hora de cenar», dijo, mirando a Emily con curiosidad no disimulada. «¿Realmente llamaste a la policía por un tipo malo?» La noticia se había extendido rápidamente por la pequeña comunidad de acogida. Emily asintió de mala gana. «Genial», respiró Lily, impresionada. «Fue aterrador». «No realmente», mintió Emily. «Solo hice lo que tenía que hacer». Abajo, la mesa del comedor estaba puesta con platos a juego y servilletas de tela. El señor Peterson, un hombre grande con voz retumbante y ojos amables, sirvió generosas porciones de lasaña humeante mientras la señora Peterson llenaba vasos con leche. «Estamos muy contentos de que estés aquí, Emily», dijo el señor Peterson calurosamente. «Lily ha estado emocionada de tener otra jovencita en la casa». Emily logró una pequeña sonrisa, pero la normalidad de la cena familiar se sentía casi dolorosamente extraña. La conversación fácil, las bromas gentiles entre padre e hija, la ausencia de preocupación que colgaba sobre cada comida en casa,
Todo le recordaba cuán diferente había sido su vida con la abuela. Cuando la señora Peterson preguntó si quería repetir, Emily negó con la cabeza, aunque la lasaña era lo más delicioso que había comido en meses. El hábito de hacer que la comida rindiera, de tomar solo lo absolutamente necesario, estaba demasiado arraigado. Después de la cena, mientras Lily parloteaba sobre la escuela y amigos, Emily ayudó a limpiar la mesa sin que se lo pidieran. Comenzó a lavar los platos con la eficiencia de alguien que había estado haciendo tareas domésticas durante años. «Oh, cariño, no necesitas hacer eso», dijo la señora Peterson sorprendida. «Tenemos lavavajillas». «No me importa», respondió Emily. Mantener sus manos ocupadas ayudaba a calmar sus pensamientos acelerados. Más tarde esa noche, mientras Emily yacía en la cama desconocida escuchando los extraños crujidos y suspiros de la casa de los Peterson, sacó su cuaderno especial. En una página nueva, escribió cuidadosamente la fecha y una nueva entrada. Día 3 sin la abuela. Los Peterson son amables. Las horas de visita del hospital comienzan a las 10 mañana. La señora Winters dice que la abuela será trasladada a una instalación pronto para atención especializada. No sé exactamente qué significa eso. Espero que sea cerca. Emily cerró el cuaderno y abrazó su conejo de peluche. «Encontraré la manera de volver contigo, abuela», susurró en la oscuridad. «Lo prometo». Pero mientras el sueño finalmente la reclamaba, una pequeña voz traicionera en el fondo de su mente susurraba una verdad diferente. Que tal vez, solo tal vez, esta vida limpia y ordenada era lo que se suponía que debía ser lo normal. Y ese era el pensamiento más aterrador de todos. He completado la traducción de los capítulos 6 al 10 al español, manteniendo el tono emocional, los matices narrativos y el estilo de la historia original. La traducción preserva todas las interacciones entre los personajes y los elementos de la trama, adaptando naturalmente las expresiones al español mientras mantiene la esencia de la historia. ¿Te gustaría que continúe con la traducción de más capítulos? Español. Capítulo 11. La comunidad despierta. El Oak Ridge Weekly Herald no era gran cosa como periódico, 8 páginas como máximo, llenas de anuncios comunitarios, resultados de deportes locales y publicidad de negocios que habían servido al pequeño pueblo durante generaciones. Pero el titular de 1900 primera plana ese jueves por la mañana captó la atención de todos. Niña local frustra a criminal, expone fallos en servicios sociales. El artículo detallaba la valiente llamada telefónica de Emily y el subsiguiente arresto de Edward Morton, quien aparentemente había apuntado a varios residentes, ancianos en 3 condados. Más significativamente, destacaba el fallo sistémico que había dejado a Emily y Doris Matthews defendiéndose por sí mismas a pesar de calificar para numerosos servicios de apoyo. Por todo Oak Ridge, la gente leía la historia con diferentes reacciones. Algunos sintieron conmoción, otros culpa, y muchos experimentaron la incómoda comprensión de que habían notado algo extraño en la casa de los Matthews, pero no habían hecho nada. En la cafetería de Richardson, el grupo del café matutino zumbaba con la conversación. «Entregué su correo durante 5 años», dijo. «Sobriamente el cartero, señor Jenkins. Vi el estado de esa casa empeorando. Debería haber dicho algo». La señora Lawson, la vecina de al lado que había dejado de responder las llamadas de Doris, revolvía su café interminablemente. «Siempre quise ir a verlas, pero me ocupé con mis propios problemas. Esa pobre niña, haciéndolo todo ella misma». El artículo terminaba con una cita de la señora Winters. «Esta situación representa un fallo en nuestra red de seguridad comunitaria. Debemos hacerlo mejor por nuestros ciudadanos más vulnerables». En la escuela primaria de Oak Ridge, la antigua maestra de mínimo-síntesis, Emily, la señorita García, leyó el artículo 2 veces, con lágrimas brotando en sus ojos.
Emily había dejado de asistir a la escuela regularmente hace 8 meses. La escuela había enviado cartas, hecho algunas llamadas, pero cuando nadie contestó, el caso simplemente había sido marcado como reubicado en su abrumado sistema. Al otro lado del pueblo, en una modesta casa con un jardín bien cuidado, Margaret Collins dejó sus lentes de lectura y tomó su teléfono. Margaret había enseñado en Oak Ridge durante 35 años antes de jubilarse. Entre sus miles de antiguos estudiantes había una joven brillante llamada Doris Williams, que más tarde se convirtió en Doris Matthews. «Helen, soy Margaret. ¿Viste el periódico hoy?». Margaret preguntó a su amiga, la bibliotecaria jubilada. «Sí, esa Doris Matthews fue mi estudiante en el 73. Chica brillante, especialmente en matemáticas. Sí. Voy al hospital hoy. No sé qué pasará con su nieta, pero tengo la intención de averiguarlo». Al mediodía, las llamadas estaban inundando la oficina de servicios familiares. A las 2, una iglesia local había organizado una colecta para la familia Matthews. Para la hora de la cena, se había programado una reunión comunitaria en el ayuntamiento para la noche siguiente. Mientras tanto, Emily se sentaba junto a la cama de hospital de Doris, leyendo en voz alta de un libro de la biblioteca que la señora Peterson la había ayudado a sacar. Doris entraba y salía del sueño, a veces lúcida y comprometida, otras veces confundida sobre dónde estaba o por qué Emily no estaba en la escuela. «Te has vuelto bastante famosa, jovencita», comentó una enfermera mientras ajustaba el cuarto de Doris. «Todos hablan de lo valiente que fuiste». Emily negó con la cabeza. «Solo llamé pidiendo ayuda. Eso es todo». «A veces eso es lo más valiente que una persona puede hacer», respondió la enfermera con una suave sonrisa. Al terminar las horas de visita, Emily reunió sus cosas a regañadientes. La señora Winters había explicado que Doris sería trasladada a un centro de atención especializada al día siguiente, un lugar donde podrían abordar adecuadamente su demencia y necesidades de salud física. «¿Puedo ir con ella?», había preguntado Emily. «Para visitar, sí, pero seguirás quedándote con los Peterson por ahora», había explicado suavemente la señora Winters. Justo cuando Emily se preparaba para irse, hubo un golpe en la puerta. Una mujer alta y elegante con cabello plateado y ojos amables entró, llevando una pequeña violeta africana en maceta. «Disculpe», dijo. «Soy Margaret Collins. Fui maestra de tu abuela hace muchos años. Acabo de enterarme de lo sucedido y quería ver si hay algo que pueda hacer para ayudar». Emily estudió a la mujer cautelosamente, su experiencia reciente haciéndola desconfiada de extraños. Pero había algo en la mirada directa de Margaret que inspiraba confianza. «Está durmiendo ahora», dijo Emily señalando a su abuela. Margaret asintió. «Está bien. Me gustaría hablar contigo también, Emily. ¿Estaría bien eso?». Mientras se sentaban en el corredor del hospital, Emily sintió algo que no había experimentado desde antes de su valiente llamada telefónica. Un destello de esperanza de que quizás no estaban tan solas en el mundo como había creído. Afuera, en Oak Ridge, una comunidad finalmente estaba despertando, movida a la acción por el coraje de una niña de 7 años que había hecho lo que muchos adultos no habían logrado hacer: notar lo que estaba mal y pedir ayuda. Absolutamente no. Es demasiado mayor para ser considerada para colocación de acogida. Emily se detuvo fuera de la oficina de la señora Winters, su mano congelada a medio golpe al escuchar la conversación dentro. «Entiendo las directrices», respondió la voz distintiva de Margaret Collins, calmada, pero determinada. «Pero seguramente se pueden hacer excepciones en circunstancias especiales. Señora Collins, aprecio su preocupación, pero a los 68, simplemente no cumple con nuestros criterios para nuevos padres de acogida. Las exigencias físicas por sí solas». «¿Exigencias físicas? Todavía doy clases de piano, cuido mi propio jardín,
y hago voluntariado 20 horas a la semana en la biblioteca. Soy más activa que la mayoría de personas con la mitad de mi edad. Emily se acercó más a la puerta, corazón acelerado. ¿Estaba Margaret tratando de convertirse en su madre de acogida? Solo se habían conocido hace 3 días en el hospital, pero Margaret había visitado cada día desde entonces, trayendo libros para Emily y flores frescas para la abuela Doris. Incluso si pasáramos por alto el requisito de edad, continuó la voz masculina, está el asunto de su situación de vivienda. Se requeriría un estudio adecuado del hogar. Podrían ser necesarias modificaciones. Soy propietaria absoluta de mi casa. Tiene 3 dormitorios y ya he contactado a un contratista sobre la adición de características de accesibilidad, contrarrestó Margaret. En cuanto a ingresos, tengo mi pensión de maestra y ahorros considerables. Estoy preparada para cualquier evaluación que considere necesaria. Emily apenas respiraba, temerosa de perder una sola palabra. Señora Collins, ¿por qué está tan interesada en este caso particular? Hay muchos niños necesitados. Porque he conocido a Doris desde que tenía 12 años. Era brillante. Podría haber ido a cualquier universidad, seguido cualquier carrera. Pero la vida sucedió como a menudo ocurre. Perdí contacto con ella después de que se casó, pero nunca la olvidé. Y ahora su nieta necesita a alguien que entienda de dónde viene, alguien que pueda mantenerla conectada con su abuela, mientras Doris recibe la atención que necesita. Hubo un largo silencio. Emily se inclinó más cerca de la puerta. Aprecio su pasión, dijo finalmente la señora Winters, suavizando su voz. Pero hay protocolos, regulaciones, que existen para proteger a los niños, terminó Margaret, no para mantenerlos alejados de las conexiones que podrían ayudarlos a sanar. Emily no pudo soportarlo más. Golpeó fuertemente y empujó la puerta. 3 rostros sorprendidos se volvieron hacia ella. La señora Winters detrás de su escritorio, un hombre de aspecto severo en traje a quien Emily no reconoció, y Margaret, su rostro normalmente compuesto enrojecido de emoción. «Quiero vivir con la señora Collins», anunció Emily, sorprendida por su propia audacia. «Emily», comenzó suavemente la señora Winters, «los adultos están hablando». «Pero están hablando sobre mí», interrumpió Emily, «y no he podido decir nada sobre lo que me sucede desde que hice esa llamada telefónica». El hombre del traje parecía incómodo. «Jovencita, estas decisiones se toman basadas en lo que es mejor para...». «Yo sé lo que es mejor para mí», dijo Emily, su voz temblando pero determinada. «Necesito estar cerca de la abuela. Los Peterson son amables, pero viven al otro lado del pueblo de donde la abuela va a estar. La señora Collins vive a 3 cuadras del centro de cuidado Pine Meadows. Lo comprobé». Los ojos de Margaret se ensancharon con sorpresa, luego se arrugaron con diversión. «Has hecho tu tarea». «Siempre lo hago», respondió Emily. «Seriamente. Y sé que la abuela se sentiría mejor sabiendo que estoy con alguien que solía conocer, no con extraños». La señora Winters intercambió miradas con el hombre del traje. «Emily, apreciamos tu opinión, pero dijiste que el sistema nos falló antes», presionó Emily. «Vas a fallarnos de nuevo al no escuchar ahora». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El corazón de Emily latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo, pero mantuvo su posición, hombros cuadrados a pesar de su pequeña estatura. Finalmente, la señora Winters suspiró. «Emily, ¿por qué no esperas afuera un momento mientras continuamos esta discusión?» A regañadientes, Emily salió al pasillo, pero en lugar de alejarse de la puerta, presionó su oído contra ella, determinada a no ser excluida de decisiones sobre su propia vida. Dentro, la conversación continuaba en tonos más bajos, pero Emily todavía podía captar la mayor parte. «Ciertamente tiene espíritu», dijo el hombre.
Ha sido la adulta en su hogar durante demasiado tiempo, respondió la señora Winters, pero tiene un punto sobre la proximidad a su abuela. Esa continuidad es importante. ¿Y si consideramos una colocación provisional?, sugirió Margaret. Un periodo de prueba con supervisión apropiada. Estoy dispuesta a cumplir cualquier condición que establezcan. Siguió más discusión murmurada, palabras que Emily no podía captar completamente. Contuvo la respiración, dedos cruzados fuertemente detrás de su espalda, esperando que por una vez el sistema pudiera doblarse para acomodar lo que ella sabía en su corazón que era correcto. Cuando la puerta finalmente se abrió, la expresión de la señora Winters era ilegible. Emily, hemos tomado una decisión. Emily se mantuvo erguida, lista para luchar por lo que necesitaba, sin saber que su determinación ya había comenzado a cambiar las mentes de aquellos con el poder de decidir su destino. La casa de Margaret olía a canela y libros viejos. Después de 2 semanas de colocación provisional, Emily se había instalado en una habitación de esquina con paredes azul pálido y un asiento de ventana con vistas a un jardín rebosante de flores de finales de verano. No era hogar, todavía no, pero se sentía más correcto que la casa perfecta de los Peterson. ¿Lista para irnos?, llamó Margaret desde abajo. Las horas de visita comienzan en 30 minutos. Emily agarró el dibujo que había hecho para la abuela Doris y bajó corriendo. Estas visitas diarias al centro de cuidado Pine Meadows se habían convertido en los puntos de anclaje de su nueva rutina. Mientras conducían la corta distancia, Margaret repasó su horario de la tarde. Después de ver a tu abuela, tenemos esa reunión con el señor Davis en servicios familiares. El estómago de Emily se tensó. A pesar del apoyo de la señora Winters, el camino para hacer permanente su arreglo enfrentaba numerosos obstáculos. La reunión de hoy era con el supervisor del departamento, un hombre conocido por su estricta adhesión a las regulaciones. ¿Y si dice que no?, preguntó Emily, expresando el miedo que había ensombrecido su cautelosa felicidad. Las manos de Margaret se tensaron ligeramente en el volante. Entonces seguimos intentando. Nunca he sido de las que se rinden fácilmente. En Pine Meadows, encontraron a Doris sentada en la sala común soleada, un rompecabezas a medio terminar frente a ella. Su rostro se iluminó cuando vio a Emily, aunque el destello de confusión que cruzó sus rasgos primero fue imposible de pasar por alto. «Ahí está mi niña», dijo abriendo sus brazos. Emily la abrazó, cuidadosamente, notando cómo la abuela parecía más pequeña cada vez que la visitaba. «Te hice algo», dijo presentando su dibujo. «Es hermoso», murmuró Doris, aunque lo sostenía al revés. «¿Estás comiendo suficiente en casa de los Peterson?» Emily intercambió una mirada con Margaret. Habían explicado el nuevo arreglo de vivienda de Emily a Doris múltiples veces, pero la información raramente se mantenía. «Estoy quedándome con la señora Collins ahora, ¿recuerdas?», dijo Emily suavemente. «Tu antigua maestra». Doris miró a Margaret con renovada conciencia. «Maggie Collins, por supuesto, me diste una A en mi prueba de geometría». Margaret sonrió. «Te la ganaste. La estudiante más inteligente que jamás enseñé». Durante la siguiente hora, se sentaron juntas mientras Doris flotaba entre pasado y presente, a veces aguda y lúcida, otras veces confundida sobre quién era Emily o por qué. Estaban allí. A lo largo de todo, Emily mantuvo la paciencia que se había vuelto segunda naturaleza, redirigiendo suavemente, nunca corrigiendo duramente. Al terminar las horas de visita, una enfermera se acercó con medicación. «Tienes toda una defensora aquí, señora Matthews», dijo, asintiendo hacia Margaret. «Ha estado hablando con los médicos sobre incluirte en ese nuevo programa de atención a la memoria». Doris palmeó la mano de Emily. «Mi Emily me cuida bien». «Ambas lo hacemos, abuela», corrigió Emily suavemente. Más tarde, en la oficina de servicios familiares, el señor Davis revisó su caso.
con un ceño fruncido que parecía permanentemente grabado en sus rasgos. «Esto es altamente irregular», dijo, hojeando el expediente. «Señora Collins, aunque su verificación de antecedentes es impecable y su estudio del hogar fue satisfactorio, hay varios problemas aquí». Emily se sentó más erguida en su silla, sintiendo las objeciones que venían. Primero, su edad la coloca muy por fuera de nuestras directrices para colocaciones de acogida, continuó el señor Davis. Segundo, no hay relación biológica entre usted y la niña. Tercero, este arreglo fue iniciado por la niña misma, lo que plantea preocupaciones sobre influencia indebida. ¿Influencia indebida?, repitió Margaret, su voz aguda. Emily tomó una elección lógica basada en la proximidad a su abuela. Sea como sea, contrarrestó el señor Davis, nuestras regulaciones existen por razones. Hacer excepciones establece precedentes peligrosos. Emily no pudo contenerse más. Pero sus regulaciones ya nos fallaron una vez. Nadie nos revisó durante un año entero debido a un error en su sistema. Si no hubieran cometido ese error, tal vez la abuela no estaría tan enferma ahora. El señor Davis pareció desconcertado. «Jovencita, eso no es...» «Emily tiene razón», intervino la señora Winters desde su posición junto a la puerta. «El sistema falló a la familia Matthews una vez. Creo que tenemos la obligación de considerar lo que realmente sirve a sus mejores intereses ahora, incluso si eso significa flexibilidad con ciertas directrices». Un silencio tenso llenó la habitación. Emily contuvo la respiración, observando la expresión del señor Davis cambiar mientras consideraba sus palabras. «Necesitaré consultar con mis superiores», dijo finalmente, cerrando el expediente. «Este caso requiere revisión adicional». No era un sí, pero tampoco era un no. Mientras salían del edificio, Emily alcanzó la mano de Margaret, algo que nunca había hecho antes. Margaret la apretó suavemente. «Superaremos esto», prometió. «Algunos sistemas están hechos para ser desafiados». Emily asintió, dándose cuenta de que su valiente llamada telefónica semanas atrás había puesto en marcha no solo su propio rescate, sino quizás el comienzo de un cambio en el mismo sistema que les había fallado. Un cambio que requeriría más coraje, más persistencia y más corazón de lo que jamás había imaginado. El centro comunitario de Oak Ridge no había estado tan lleno en años. Cada silla plegable estaba ocupada, con personas de pie a lo largo de las paredes y derramándose en el pasillo. Emily se sentó en la primera fila entre Margaret y la señora Winters, abrumada por el mar de rostros. Algunos familiares, otros extraños, todos allí debido a su historia. El alcalde Wilson ajustó el micrófono. «Gracias a todos por venir esta noche. Creo que la asistencia habla por sí misma sobre cuán profundamente el caso Matthews ha afectado a nuestra comunidad». Emily se agitó incómodamente. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y la frase «el caso Matthews» la hacía sentir como un problema a resolver más que una persona. «Muchos de nosotros leímos sobre Emily y Doris en el periódico», continuó el alcalde. «Pero esta noche no se trata de asignar culpa por lo que salió mal. Se trata de averiguar juntos cómo podemos hacerlo mejor. No solo para esta familia, sino para todos nuestros vecinos vulnerables que podrían estar cayendo por las grietas». Un murmullo de acuerdo ondulaba por la multitud. La siguiente hora fue un borrón de oradores, el señor Davis explicando desafíos burocráticos, médicos discutiendo recursos de atención a ancianos, líderes comunitarios proponiendo varias iniciativas. Emily escuchaba con creciente impaciencia. Estaban hablando alrededor de los problemas reales, usando palabras grandes y explicaciones complicadas. Cuando el alcalde Wilson preguntó si alguien más deseaba hablar, Emily se sorprendió al levantar la mano. «Emily Matthews quisiera decir algo», anunció Margaret, orgullo evidente en su voz.
Un silencio cayó mientras Emily se acercaba al micrófono, parándose de puntillas para alcanzarlo. «Gracias por querer ayudar», comenzó, su voz pequeña pero clara. «Pero creo que están complicando demasiado las cosas». Varias personas rieron, pero Emily continuó seriamente. «El problema no era solo que la abuela y yo necesitáramos ayuda. Es que nadie nos veía. Estábamos justo ahí en la calle Maple, pero era como si fuéramos invisibles». Hizo una pausa, reuniendo su coraje. «Creo que lo que la gente realmente necesita es que sus vecinos los noten». La sala se quedó muy callada. El señor Jenkins entregaba nuestro correo todos los días, pero nunca preguntó por qué la abuela dejó de recogerlo del buzón. La señora Lawson de al lado solía traernos galletas, pero luego simplemente dejó de venir. Todos estaban ocupados con sus propias vidas, y eso está bien, pero... La voz de Emily vaciló ligeramente. A veces, solo decir hola o preguntar si alguien necesita algo puede hacer una gran diferencia. Desde el fondo de la sala, la señora Lawson gritó: «Tiene razón, vi señales de que algo no estaba bien, pero me metí en mis propios asuntos. No volveré a cometer ese error». Otros comenzaron a asentir y murmurar en acuerdo. Margaret dio un paso adelante, colocando una mano de apoyo en el hombro de Emily. «Me gustaría proponer algo concreto. ¿Y si creáramos un programa de vigilancia vecinal, pero, en lugar de solo buscar actividad sospechosa, vigilamos el bienestar de los demás? Un sistema formal de chequeo con vecinos ancianos, padres solteros, cualquiera que pueda necesitar un poco de apoyo extra». La doctora Patel, quien había tratado a Doris en el hospital, se puso de pie. «Pine Meadows podría usar voluntarios para visitar residentes que no tienen familia cerca. Y necesitamos conductores para ayudar a los pacientes a llegar a citas médicas. El distrito escolar podría implementar un mejor sistema de seguimiento para ausencias inexplicadas», ofreció el director de la escuela primaria de Oak Ridge. De repente, ideas prácticas fluían de todas direcciones. Un programa comunitario de comidas, un equipo voluntario de reparaciones domésticas, sistemas de contacto de emergencia, capacitación para carteros y repartidores para reconocer señales de advertencia. El señor Davis, que había estado observando en silencio, se acercó al micrófono. «Servicios Familiares estaría dispuesto a proporcionar capacitación para voluntarios comunitarios y coordinar con estos esfuerzos de base». Mientras la reunión continuaba, Emily sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de que era parte de algo más grande que sus propias luchas, que su historia había despertado algo importante en Oak Ridge. Después, las personas se acercaron para agradecerle por su valentía, para ofrecer ayuda con el cuidado de Doris, para preguntar cómo podían apoyar la petición de Margaret para convertirse en su tutora permanente. La señora Chen de la tienda de comestibles presionó una tarjeta de presentación en la mano de Margaret. «Mi sobrino es contratista. Él agregará esas características de accesibilidad a tu casa al costo. Cuidamos de los nuestros en Oak Ridge, o al menos, lo haremos de ahora en adelante». Mientras se preparaban para irse, el señor Davis los apartó. «He hablado con mis superiores», dijo, su habitual expresión severa suavizada. «Dado el extraordinario apoyo comunitario y los claros beneficios para el bienestar de Emily, estamos preparados para aprobar la colocación permanente con la señora Collins, pendiente del papeleo final». El corazón de Emily se elevó mientras Margaret apretaba su mano. «Hay más», continuó el señor Davis. «Estamos implementando nuevos protocolos basados en lo que sucedió en su caso. Ningún niño o persona anciana en nuestra jurisdicción pasará desapercibido de nuevo. No si podemos evitarlo». Mientras conducían a casa por las calles tranquilas de Oak Ridge, Emily se dio cuenta de que su simple y desesperada llamada telefónica no solo la había salvado a ella y a la abuela Doris, había desencadenado el comienzo de la
Sanación para una comunidad entera que había olvidado cómo ver a sus miembros más vulnerables. La esquina olvidada de Oak Ridge no sería olvidada nunca más. 6 meses habían pasado desde la valiente llamada telefónica de Emily, que lo cambió todo. La primavera había llegado a Oak Ridge trayendo nueva vida al jardín de Margaret, donde Emily ahora se arrodillaba, plantando cuidadosamente semillas de caléndula en hileras ordenadas. No demasiado profundo, recordó Margaret suavemente desde su silla en el porche. Tal como te enseñó tu abuela. Emily asintió, sus dedos trabajando con la precisión practicada de alguien que había aprendido temprano a hacer las cosas con cuidado, correctamente. Tanto había cambiado, pero algunos hábitos permanecían, como la forma en que todavía organizaba su ropa cada noche para la mañana, o revisaba las cerraduras antes de acostarse, o mantenía su cuaderno especial actualizado con fechas importantes. El sonido de un coche deteniéndose en la entrada la hizo mirar hacia arriba. La señora Winters salió, agitando una carpeta con una sonrisa que le dijo a Emily que las noticias eran buenas antes de que incluso hablara. «Es oficial», anunció la señora Winters, subiendo los escalones del porche. «El juez firmó la tutela permanente esta mañana. Felicitaciones a ambas». Los ojos de Margaret brillaron con lágrimas mientras aceptaba la carpeta. «Gracias por todo, Patricia». Emily se echó hacia atrás sobre sus talones, manchando sus jeans con tierra mientras el significado se asentaba. Este era su hogar ahora, legal, oficial, permanentemente. La incertidumbre que había ensombrecido incluso sus momentos más felices estos últimos meses, finalmente se levantó. ¿Significa esto que puedo llamarte tía Margaret ahora?, preguntó Emily, el título que habían estado practicando en preparación para este día. Margaret sonrió. «Si te gustaría, sí». Emily consideró esto por un momento. «Creo que sí. Se siente correcto». La señora Winters revisó su reloj. «Creo que se nos espera en Pine Meadows a las 3. Alguien está muy emocionada por las noticias de hoy. El viaje al centro de cuidado estuvo lleno de conversación cómoda sobre la escuela. Emily había regresado con acomodaciones especiales y estaba prosperando. La red de apoyo comunitario, ahora ayudando a 12 familias en situaciones similares, y los planes para el verano, incluyendo clases de natación, algo que Emily nunca había tenido la oportunidad de aprender. Pine Meadows lucía diferente ahora. El otrora estéril centro había sido transformado con obras de arte coloridas de escuelas locales, jardines atendidos por voluntarios, y una sensación general de calidez que venía de ser parte de una comunidad que se preocupaba. Encontraron a Doris en el solario, sentada en una silla de ruedas cerca de la ventana. Su condición se había estabilizado pero no mejorado. La demencia continuaba su lenta progresión, robando más recuerdos pero dejando intacto su espíritu gentil y la chispa de reconocimiento cuando veía a Emily. «Ahí está mi Emily», dijo Doris, extendiendo sus manos temblorosas. «Y Maggie Collins también, mi maestra favorita». Emily abrazó a su abuela cuidadosamente, notando cómo parecía más pequeña en cada visita, aunque de alguna manera más en paz. «Tenemos noticias». «Abuela, buenas noticias». Mientras Emily explicaba sobre la tutela en términos simples que Doris podía entender, Margaret arreglaba silenciosamente la pequeña celebración que habían traído. Pastelitos de la panadería local, el té favorito de Doris en una taza especial de porcelana, y un pequeño ramo de margaritas de su jardín. «¿Así que te quedas con Maggie ahora?», preguntó Doris, momentáneamente lúcida. «Eso es bueno. Ella siempre fue la más inteligente. Me quedo con ella, pero aún te visitaré todos los días», prometió Emily, las palabras familiares de incontables repeticiones. «Y pronto tendremos la habitación de invitados lista en casa», agregó Margaret, sirviendo té con manos firmes, «para visitas de fin de semana cuando la doctora Patel lo apruebe». Doris sonrió, aunque Emily no estaba segura de que entendiera completamente.
A veces el presente se escapaba de la abuela, dejándola a la deriva en recuerdos de tiempos anteriores. Pero las conexiones emocionales permanecían. Siempre sabía que Emily traía amor, seguridad y aceptación. Compartieron pastelitos e historias. Margaret relatando cuentos de la joven Doris en la escuela. Emily describiendo su proyecto de ciencia sobre el crecimiento de las plantas. Doris ocasionalmente contribuyendo con fragmentos de recuerdos que a veces encajaban en la conversación y a veces no. No importaba. Estaban juntas, y eso era suficiente. Mientras la luz del sol de la tarde bañaba la habitación con luz dorada, una enfermera pasó con la medicación de Doris. Ustedes tres parecen estar celebrando, observó. Ahora somos oficialmente una familia, explicó Emily con orgullo. La enfermera sonrió. Siempre lo fueron, cariño. Ahora el papeleo simplemente coincide con lo que ya estaba en sus corazones. Más tarde, mientras se preparaban para irse, Doris alcanzó la mano de Emily. Recuerdo el día en que naciste, dijo, su voz repentinamente clara. Prometí que siempre te mantendría a salvo. Emily apretó suavemente la mano de su abuela. Y lo hiciste, abuela. Me enseñaste cómo ser valiente, cómo pedir ayuda cuando las cosas no se sienten bien. Y mira lo que esa valentía creó, añadió Margaret, señalando hacia el solario donde varios voluntarios ahora visitaban a otros residentes, parte del nuevo programa de apoyo comunitario que la historia de Emily había inspirado. Mientras caminaban fuera de Pine Meadows hacia la tarde primaveral, Emily, entre su abuela y su nueva tutora, pensó en el largo viaje desde aquella primera llamada telefónica asustada hasta hoy. Tanto se había perdido en el camino, pero algo hermoso también se había encontrado. No solo un nuevo hogar para ella, sino un espíritu reanimado de conexión en Oak Ridge. Emily Matthews ya no era una niña cuidando de un adulto en una esquina olvidada del pueblo. Era una niña siendo cuidada, protegida y amada, exactamente como debía ser. Y en ese cambio simple y profundo, tanto ella como su comunidad habían encontrado sanación, propósito y esperanza. La citante, llamada más valiente que jamás hizo, había respondido más que solo su propio grito de ayuda. Había recordado a todo un pueblo cómo ser vecinos de nuevo. He vuelto a traducir el capítulo 15 completo al español. Esta versión mantiene fielmente la emotividad y el tono del final de la historia, asegurando que todas las interacciones importantes entre Emily, Doris y Margaret estén claramente representadas. La traducción captura el cierre significativo de la historia. Cómo una comunidad puede unirse para apoyar a sus miembros más vulnerables. El nuevo comienzo para Emily con P. Margaret como su tutora legal. Y la continua conexión con su abuela Doris, a pesar de sus desafíos de salud.